Amigos y amigas, bienvenidos a mi casa, a su casa, el océano. En este módulo vamos a tener la oportunidad de buscar soluciones. Vimos con mucha preocupación la crisis, la triple crisis que sufrimos y que hemos generado los humanos. Pero también, porque la generamos nosotros, somos nosotros quienes podemos solucionarla. Por lo tanto, vamos a mirar cómo es posible solucionarla, porque la salud del océano es también la salud de la humanidad. Miremos soluciones. Hay un océano de soluciones. Y quiero ver con ustedes cómo algunas de las mismas actividades que hoy día realizamos también pueden ser realizadas diferentes. Pero por sobre todas las cosas, cómo ponemos más atención en nuestra relación con el océano. No como un otro, no como algo al cual no pertenecemos, sino que sabiendo, como hemos visto durante el transcurso de este curso, de cómo el océano es nuestra casa. De cómo el océano es de donde todos y todas provenimos. Por eso, tenemos que buscar soluciones a las actividades que realizamos. Por muchísimo tiempo, muchas de esas actividades parecieran no haber sido tan impactantes para el océano. El océano parecía prácticamente imposible de afectar. Pero sin embargo, hoy, más que nunca, hemos sido testigos de cómo el océano, sí, con lo grande que es, también puede sufrir. Los quiero invitar entonces a evaluar cómo, como sociedad, nos relacionamos con este océano. Primero que todo, ver cómo acciones como ciudadanos pueden impactar las decisiones públicas. Es importante que en la planificación de nuestra política en general, podamos también tener en mente el océano. Como vimos, muchas de las actividades finalmente, por muy lejos que ocurran en tierra, pueden y van a impactar directamente al océano. El océano debe ser tratado de una forma diferente. Para ustedes que viven en su casa, imagínense el océano su casa. ¿Van ustedes a destruir su hogar? ¿Van ustedes a quemar el lugar donde duermen? ¿El lugar donde comen? ¿Van a ensuciar y van de alguna forma a afectar indefinidamente el lugar donde viven? Seguro que no. Lo mismo podemos hacer con el océano. Y el océano también, que sufre estos impactos, puede ser tratado diferente. Las actividades de pesca, nuestro consumo, también tiene que definir cómo queremos seguir tratando ese océano. Necesitamos pensarnos cómo nuestras actividades de consumo están afectando directamente al océano, cómo nuestro, quizá patrimonio, nuestros incluso impuestos, pueden llegar finalmente a destruir al océano. Cómo grandes inversiones pueden estar financiando actividades que pueden finalmente destruir el océano. Tenemos que pensar, ¿cierto?, si es que hay actividades que tal vez tienen menor impacto. ¿Qué especies y la extracción de ellas pueden tener menor impacto que otras? ¿Cómo también beneficiamos algunas de las actividades de menor impacto y gente que las realiza como son, por ejemplo, pescadores artesanales en comparación con actividades de grandes empresas e industrias? Tenemos que pensar por sobre todo en cómo protegemos lo que tenemos y lo que va quedando. De la salud del planeta dependemos todos y todas. Y la salud del planeta depende de la salud del océano. Por lo tanto, quiero invitarlos también a mirar cómo protegernos mejor. Cómo protegemos nosotros nuestra casa.
Y en este capítulo vamos a mirar algunas de esas acciones específicas. Amigos y amigas, quiero hablarles de algo que es particularmente cercano a mi corazón, que son las áreas marinas protegidas. Parques en el mar. Seguramente muchos de ustedes viven en países o en lugares donde hay un parque cerca, un parque nacional, o incluso el parque, la plaza del lugar donde viven. Son áreas donde la naturaleza también puede crecer, donde la naturaleza puede seguir coexistiendo con nosotros y puede seguir evolucionando, donde disfrutamos de las bellezas y también de las características que han hecho que ese lugar sea protegido. Especies que son únicas o especies que son muy vulnerables, por ejemplo. Imagínense el patio de su casa, o si no tienen patio, también pueden imaginar alguna planta que tengan en casa. Cuidándola, seguramente la planta va a crecer. Parte del patio que ustedes puedan proteger o cuidar va a crecer de mejor forma y va a florecer. Es lo mismo en el mar. Existen lugares claves para nuestra propia existencia. Por ejemplo, imagínense ustedes áreas protegidas en estos arrecifes de corales. Muchos de ustedes seguramente han visitado lugares lejanos en el planeta para poder ver esos arrecifes de coral, de colores increíbles, con diversidades increíbles de animales, de diferentes tipos de especies, y que conjugan un ecosistema único y muy particular. Por eso mismo, cuando hablamos de áreas marinas protegidas, estamos hablando de cuidar algo que puede seguir en el tiempo. Pero las áreas marinas protegidas no son un invento actual de la sociedad occidental. Más bien tienen cientos, si no miles de años de ejemplos. En la Polinesia, aún hoy, existen áreas marinas protegidas, que son generación cultural de algunos grupos que han entendido y han observado que al cuidar estos lugares o al detener algunas de las actividades que dañaban esos lugares, finalmente estos lugares podían quedar mejor protegidos, estar más saludables e incluso traer de vuelta especies que de alguna forma habían desaparecido producto de nuestro impacto. Existe muchísima información de estos grupos y de estas culturas que nos han mostrado que las áreas marinas protegidas son efectivas en el tiempo para proteger y para poder pensar en cómo disminuir las amenazas que existen en ellas. Las áreas marinas protegidas no pueden proteger de todo, tampoco son la panacea, pero sí son una clara herramienta para poder definir áreas que queremos mantener que sigan en el mismo o parecido estado, que son claves para que especies y ecosistemas puedan continuar hacia el futuro. Estas áreas marinas protegidas pueden tener diferente extensión, pero sin embargo los científicos nos han dicho que mientras más grandes las áreas marinas protegidas y de mayor calidad, es decir, que cuanto más extensivos son sus prohibiciones o cuanto menos son las actividades que se permitan en ella, entonces el ecosistema va a florecer de mejor manera. Y ese efecto de la área marina protegida no se va a contener solamente en esa área marina protegida, sino que en un área muchísimo más grande. Las áreas marinas protegidas constituyen una de las mejores herramientas identificadas por las Naciones Unidas también y muchos países que han avanzado tremendamente en la generación de ellas. Hoy día tenemos una oportunidad para poder crear muchas más de ellas. Y en esa misma teoría es que necesitamos a todos y todas trabajando conjuntamente para poder pedir que los gobiernos, los estados y también los científicos, la sociedad civil en general pueda avanzar en la mejor protección del océano. Los quiero invitar a que también ustedes sean parte de este viaje, de que reconozcan y conozcan áreas marinas protegidas que tal vez
están cerca de su casa, o cómo algunos de los lugares que ustedes a lo mejor desde niños visitaron y que a lo mejor debieran ser protegidos. Los quiero invitar también entonces a que busquemos soluciones a esta triple crisis y que finalmente con esas áreas marinas protegidas podamos seguir avanzando en la salud del océano, del planeta y de la humanidad. Existe una relación directa entre cambio climático y la protección del océano. El océano es el gran sumidero de carbono. Por lo tanto, su protección y la vida que pueda salir de esa protección va entonces a mejorar la capacidad de capturar carbono. Pero además también la protección genera otra cosa, genera mayor resiliencia. Las áreas marinas protegidas tienen la capacidad de detener algunas actividades que tal vez no son tan globales como el cambio climático, pero que cuando las detengamos, como la pesca, como actividades industriales, como extracción de hidrocarburos, minerales y otros, entonces esa presión que ya no existe va a permitir que ese ecosistema tenga mucho mayor sobrevida. Incluso a actividades o a amenazas como el cambio climático o como la contaminación. Esa es la resiliencia. Por lo tanto, tenemos que pensar en una de las cuestiones más básicas. Si protegemos el océano, lo que va a generar finalmente es que las oportunidades para poder obtener los beneficios que hoy día casi son invisibles del océano puedan seguir manteniéndose. Y ese beneficio, el principal beneficio, es nuestra propia existencia. Hemos escuchado muchísimo sobre las acciones basadas en la naturaleza. ¿Qué significa? Significa que dejemos a la naturaleza hacer lo que mejor sabe hacer, que lo ha hecho por miles de millones de años. Justamente las áreas protegidas son una de esas acciones. Las acciones basadas en la naturaleza son cuestiones que como sociedad podemos hacer para poder finalmente permitir a la naturaleza que siga, que continúe, que siga evolucionando, que siga mostrándonos y dándonos esos beneficios que tan necesarios son para nosotros hoy, para lo que hemos sido y sobre todo para lo que podemos llegar a ser. En este módulo, amigos y amigas, tuvimos una oportunidad maravillosa para poder analizar también las cosas positivas que la humanidad puede traer a solucionar las causas del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad y también de la contaminación. Una de esas es la creación de áreas marinas protegidas, algo que, como yo les dije, está particularmente cercano a mi corazón. Las áreas marinas protegidas, como vimos, son cuestiones que vienen de hace mucho tiempo, creadas por diferentes grupos alrededor del mundo, como en la Polinesia, y que también forman parte hoy día de una serie de acciones identificadas por las Naciones Unidas y por diferentes países y entidades que nos indican que es importantísimo proteger. Pero obvio que es importantísimo proteger. Necesitamos proteger este hogar y por eso era importante mirar cuáles son esas acciones, las acciones basadas en la naturaleza para poder combatir el cambio climático, pero además pensar en un mejor futuro. Soluciones que tenemos aquí y acá para cuidar nuestro hogar.